En la mañana me tomé 2 antialérgicos, así que si digo algo inapropiado, pido disculpas desde ya. No es mi intención ofender a nadie. Bien. No hicimos la lectura bíblica, ¿cierto? Ya, qué bueno, porque así va a quedar como sorpresa. Entonces, porque iba a ser muy obvio. Iba a ser muy obvio el tema que íbamos a hablar hoy si hubiésemos leído la lectura bíblica. Así que, fantástico. Vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das, gracias por tus infinitas bendiciones y te rogamos en este momento que nos vamos a acercar a tu palabra, que podamos hacerlo con reverencia, que hables a nuestros corazones, Señor, que cualquier distracción, cualquier cosa que no corresponde, tú lo quites, Señor, que podamos pensar solo en lo que tú no quieres hablar hoy, porque sabemos, Señor, que en tu palabra nosotros encontramos guía para cada día, encontramos lo que debemos hacer, encontramos lo que te agrada, Señor. ¿Cómo dirigiríamos nuestros pasos si no fuera por tu palabra, Señor? Te ruego que podamos entenderla y escucharla no como de parte del quien habla, sino como de parte tuya, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Bien, la semana pasada Flavio estuvo hablando acerca de esfuérzate y sé valiente, ¿se acuerdan? Y fue un gran desafío, fue un gran empujón que nosotros necesitamos en nuestra vida de creyentes todos los días, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que nosotros debemos entender, que esforzarse y ser valiente no es simplemente algo que nosotros debemos anhelar como objetivo. Mi objetivo es esforzarme y ser valiente, sino que la idea es usar esto para algo, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, me voy a esforzar y voy a ser valiente, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué debo esforzarme y ser valiente? Y ¿saben qué? Yo creo que fue un consejo muy sabio el que recibimos la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque ser creyente, sobre todo los días de hoy, no es algo sencillo. Requiere esfuerzo, requiere todos los días negarse a uno mismo, ¿cierto? Requiere acudir a la escritura, renunciar a ciertos placeres que uno sabe que son pecaminosos. Y eso requiere esfuerzo. Y no es algo que uno hace una vez y listo, soy creyente, ya toda mi vida cristiana va a ser pero así hacia arriba, ¿cierto? No. Es algo que todos los días estamos trabajando junto al Señor. ¿O soy el único pecador? No. Ah, ya, qué bueno, solo estaba revisando. Y también requiere ser valiente, porque estamos en un contexto, ya sea en la familia, en el barrio, en el trabajo, con los amigos, en donde todo el mundo va hacia una dirección. Y a veces uno tiene que sacar la voz y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso, porque eso no corresponde, eso no agrada a Dios. Y eso es algo que requiere valor. No solo decirlo, sino que hacerlo. Entonces, es importante que pensemos en esto de esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar al límite. A Dios no le gusta la cosa sencilla. Dios quiere que su pueblo, que sus siervos se esfuercen en Él, en su gracia, como habíamos leído la semana pasada. Porque el discípulo, el siervo, el creyente debe vivir por fe. Y eso es la fe, estar al límite. Señor, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Aló? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta que uno tiene. El creyente que quiere hacer lo correcto, que quiere agradar a Dios, que no quiere pecar, va a tener que enfrentarse a esto. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo esto va a resultar? Y ahí es donde el Señor es glorificado. Y Él nos demuestra por millonésima vez que Él podía, que en Él pudimos haber confiado y que solo requería eso, que creyéramos. Dios nos llama y perdón, no lo estoy menospreciando, pero es lo que dice la palabra, que nos llama a las personas más capacitadas, nos llama a las personas más hábiles, los más talentosos. No, Dios nos llama a nosotros, personas comunes y corrientes, que a lo mejor el mundo mira a huevo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se glorifica, cuando Él hace
con el que nadie esperaba nada, con aquel que no estaba preparado, con aquel que no estaba capacitado, con aquel que no era bueno para hablar o para hacer o para estudiar, lo que sea. Con esa persona Dios dice, yo voy a mostrarle mi gloria al mundo. Debemos creer. Esto es algo que nosotros debemos entender, que el discípulo debe vivir por fe y debe agradar al Señor. Pero hay algo en particular que es el tema del cual vamos a hablar hoy, en lo que nosotros debemos estar esforzándonos constantemente y ser valientes constantemente, porque esto es algo que debemos hacer no solo los que dirigen, los líderes, el pastor, esto es algo que incumbe a todos. Y hoy día vamos a hablar de algo que yo creo que todos conocemos, que es la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión. Esto es algo que requiere esfuerzo, que requiere valor. Y yo sé que a veces uno puede caer en el discurso que es muy cierto, eh, es verdad, que uno puede decir, ya, pero es que uno no debe esforzarse tanto ni ponerle tanto, porque al final de cuentas, todo lo que uno logra en la vida es por gracia de Dios, ¿cierto? Y sí, es verdad, es verdad. Todo lo que uno pueda lograr en esta vida es por la gracia de Dios, es verdad. Porque es Dios quien pelea la batalla. No debes tú esforzarte ni hacer las cosas en tu propio esfuerzo. Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es verdad. Porque no es en nuestras fuerzas, porque separados de Él nada podemos hacer. Es Él el que tiene que hacer y luchar por ti. Es verdad. Es verdad. No, no lo niego. Pero hay algo que a lo mejor se nos puede estar escapando. Que independiente de que el Señor pelea la batalla, independiente de que el Señor te capacita, independiente de que el Señor prepara todo para que nosotros podamos tener victoria, igual debemos hacerlo. ¿Quién guió a la gente en el desierto durante esos 40 años? Fue el Señor y fue su nube. Sí, pero quiso usar a Moisés. ¿Y qué debía hacer él? Creer en el Señor y estar adelante. Eso era lo que Moisés debía hacer. Y el Señor hizo todo lo demás, es verdad. Pero Moisés tuvo que ir, tuvo que hacerlo. O Josué, ¿quién conquistó la tierra prometida? ¿Quién cruzó el Jordán? ¿Quién derrotó a todos los pueblos que habitaban ahí y a todos los reyes? Y los que no los derrotaron se sometieron ante ellos. Fue el Señor. Pero Josué tuvo que ir, tuvo que creer. Pedro, veamos el ejemplo de Pedro. Jesús le dijo, voy a ser pescadores de hombres de vosotros. Y Pedro fue aquel que se paró adelante y habló delante de toda la gente que estaba ahí en Jerusalén y creyeron 3.000 personas y se añadieron a la iglesia y fue tremenda predicación y desde ahí comienza la iglesia. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, es verdad. Pero Pedro tuvo que hacerlo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque cuando estamos hablando de algo como la Gran Comisión, cuando estamos hablando de algo que pueda hacer obedecer al Señor o creer en Él, implica que nosotros tenemos que dejar que Él lo haga, pero no de brazos cruzados. Debemos tirarnos a la piscina, debemos hacer. No quita el hecho de que debemos hacer. Porque eso es lo que hace un creyente. Cree y se sienta. No. Cree y hace. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un creyente? La voluntad del Padre. Eso es lo que hace un creyente, la voluntad del Padre. Porque si hemos de llamarlo Señor, lo mínimo es que hagamos lo que el Señor quiere, ¿no? Es absurdo pensar que Jesús puede ser nuestro Señor, pero yo no hago lo que Él quiere, hago lo que yo quiero. Entonces no es tu Señor, pareciera que es al revés. Porque para orar y para pedirle cosas a Dios siempre estoy ahí, ¿no? Entonces pareciera que es al revés la cosa, pero no. Nosotros somos siervos. ¿Y qué hace el siervo? La voluntad de aquel que sirve. En el trabajo, en la antigüedad y hoy en día, en nuestra vida, el Señor.
del Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Entonces esto no es algo que estoy inventando yo. Él mismo le reprochaba a la gente que se hacía llamar discípulos o que le decían Señor o Maestro bueno. Le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que digo? Y creen que esto es para algo de la antigüedad, hace 2000 años atrás. No, hoy en día también. ¿Cuántos cristianos decimos Señor, gracias por esto, y Señor, y aquí, y el Señor acá? Pero en la vida real, eso es para el domingo. O me olvido. Y él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El que oye mi palabra y la hace, a este le compararé con... Y ya conocemos la historia, aquel que construyó sobre la roca, y vinieron las dificultades, y vino la lluvia, pero la casa no cayó. Y Jesús dijo, el que hace lo que yo digo es así, así de inteligente, así de hábil, así. Y ya sabemos con quién comparó, aquel que no escuchó, que oyó, pero no hizo. Tal vez se decía que él creía, tal vez esta persona decía que él también seguía, pero oyó y no hizo. Y fue grande su ruina. Eso es lo que dice la palabra. Entonces que no nos extrañe. Pero ¿por qué me está todo saliendo mal o nada me resulta? No digo que siempre es así, ¿ya? No digo que siempre es así. Pero invita la situación a que podamos reflexionar y decir, ¿estaré haciendo realmente la voluntad de mi Señor? ¿Será que lo que me está pasando no será que no es una prueba, sino que más bien son las consecuencias de mis malas decisiones? No siempre es así, no siempre es así. Pero invita a la situación a reflexionar sobre esto, porque que no nos extrañe que separados de Él nada podemos hacer y que lo que hacemos tiene pecado y sale mal y hay consecuencias. Entonces, el creyente hace la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Y la pregunta es, ya, ok, Miguel, entiendo. Entonces el creyente hace la voluntad de Dios, ¿y cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? Tú que estás allá en el púlpito, dime, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé, en verdad no sé. No sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No sé qué es lo que Dios quiere exactamente de ti en estos momentos. No sé a qué te está llamando el Señor, no lo sé. Es más, mataría por saber lo que Dios quiere de mi vida. Pero, sí hay algo que podemos ver en las Escrituras que sí quiere de cada uno de sus discípulos. Y esto tal vez no es la gran revelación específica para tu vida, pero sí es una gran revelación específica para la vida de todo creyente. Y acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé lo que Dios quiere específicamente para tu vida, pero sí sé algo que quiere de cada uno de nosotros, y es aquella orden que dio a sus siervos. Id y haced discípulos. Vamos a estar estudiando este pasaje, ¿ya? Porque hay muchas sobreinterpretaciones con respecto a esto y vamos a ver que en verdad, aunque parece una misión tremenda, un gran campo de batalla, algo totalmente inalcanzable, vamos a estudiarlo y vamos a darnos cuenta que en verdad no es algo tan extraño, no es algo tan ajeno, no es algo tan cosmológicamente hablando gigante. Es algo que él lo dijo porque sabía que cualquiera de sus discípulos podía hacerlo. Esto que está acá no es algo imposible. La gran comisión no es para los más preparados, es para cualquiera de sus discípulos. Por eso lo dijo sus discípulos. Y no solamente algunos.
Recordemos que ahí en ese entonces habían por lo menos 70 personas. No importa. Hola, hermana. Estamos hablando acerca de la Gran Comisión, Mateo 28, id y haced discípulos. Como decíamos, esto no es algo que le fue dado solamente a algunos, esto es algo que está escrito aquí, porque es para todos. Esto es lo que Dios desea de su iglesia. Y como estamos hablando de la iglesia, esto nos involucra a ti y a mí. Porque no se trata de si eres nuevo en la fe o llevas más años que nadie en el Evangelio. No se trata de eso. No se trata si eres niño o eres viejo, si eres hombre o mujer, si eres jefe o empleado, si tienes educación o no tienes educación, si tienes habilidades sociales o te gustan los monos chinos. No se trata de eso. No se trata de ninguna de esas cosas. Solamente se trata de si eres un creyente o no. Y si eres creyente, esta gran comisión es para ti. Pero hay un gran mito, hay un gran temor que tenemos todos nosotros, y yo lo llamaría una gran mentira, que se ha plantado de cierta forma en nuestros corazones. Una mentira que, por cierto, nadie dice. La mentira que les voy a contar ahora es una mentira que nadie dice, pero que en el fondo yo creo que todos creemos. Y es que la Gran Comisión es algo tremendamente importante, prioritario, pero es tan importante que no cualquiera puede hacerlo. La Gran Comisión es algo tan tremendo que no cualquiera puede hacerlo. Predicar el Evangelio, ser discípulos, no cualquiera puede hacerlo. Es para los líderes, es para los misioneros, es para la gente que estudió, que se preparó. Esa es la gran mentira que yo creo que está arraigada en los corazones de muchos. Nadie lo dice, pero yo lo he creído muchas veces. Yo lo he creído. Es para los misioneros. Es para aquellos que tienen el llamado y yo no tengo el llamado. No, yo no tengo el llamado. A mí me encantaría, miren, si yo tuviera el llamado yo lo haría, pero no tengo el llamado. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa, que puede que te caiga un poco mal, pero lo siento, me tomé 2 antialérgicos, así que lo voy a decir. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que tienes que tener un llamado para predicar el Evangelio. Yo no sé de dónde salió esa idea, que para ser cristiano y tener buen testimonio hay que tener un llamado. Y si no tengo el llamado, entonces que lo haga el pastor. No, es que yo no tengo el llamado para hablar el Evangelio, no tengo el don de compartir, así que no lo hago. Ya, ¿y eso dónde sale en la Biblia? Por favor, ¿dónde sale en la Biblia? Ninguna parte. Si tienes habilidad, si tienes talento, si tienes un don para hacerlo, fantástico. Y si no lo tienes, bueno, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate y sé valiente porque va a costar. Pero esa es la orden. El Señor no le pidió a sus siervos, miren, hagan lo que les parezca cómodo y hagan lo que les parezca simple. Si les acomoda, háganlo, si no, no lo hagan. Nos vemos en el cielo, que estén bien. No, el Señor le dijo a su iglesia, hagan esto, pero nos van a matar por hacer eso. Bueno, háganlo. ¿Confían en mí o no confían en mí? Pero es que puedo perder a mis amigos, voy a quedar como tonto, no sé, en estos tiempos modernos. Esfuérzate y sé valiente. Difícil. Y eso es lo triste, que muchos creemos esta mentira y finalmente decimos, no, es que, ¿sabes qué? Pastor, mire, hay una persona en mi familia que podría hablarle a usted, porque sabe, está ahí, está calentita esa persona, podría hablarle, que le diga el Evangelio nomás. Y creemos la mentira, yo no puedo, que lo haga el pastor. No, pero es que eso es para los misioneros. Pero nuestra iglesia, pero nuestra iglesia, ¿cuántos misioneros apoya? Apoya a 5 por lo menos. Somos una iglesia misionera. Apoyamos a 5 misioneros. Y oramos por ellos. No, es que yo no puedo ir, pero yo oro por los misioneros. Listo, yo oro. ¿Y sabes qué? No hay nada malo con que tú ores, de verdad. La oración es tremendamente importante, pero el llamado no es a orar, ¿ya?
Y perdónenme, pero el llamado que vemos aquí no es a orar, es a hacer. Eso quiere Dios de nosotros. Oremos, oremos. Ofrendemos, ofrendemos. Pero vayamos también, pues. Si no es re fácil la cosa. Y a Dios no le gusta la cosa fácil. Lo siento. Por lo tanto, debemos cambiar el switch con respecto a esto. Y esto no aplica solo para la Gran Comisión, esto aplica para cualquier área de la vida del creyente. Ojo, para cualquier área de la vida del creyente, cualquier desafío, cualquier invitación a hacer lo que es correcto, aplica para todo esto. No es para algunos. No es que algunos creyentes fueron llamados a ser siervos. No, todos los creyentes fueron llamados a servir. Y yo sé que es natural sentir la tentación de verse o sentirse intimidado. Es natural. Pero no podemos evadir esta responsabilidad. Porque el Señor nos dio la orden sabiendo que nosotros podemos hacerlo. En Él, claro que en Él, pero podemos hacerlo. Quiere que creamos en su palabra y sobre todo que nos atrevamos a obedecer este mandato. Y podemos ver, y aquí viene ya la parte más práctica, porque yo sé que es fácil hablar desde acá y decir, no, es que debemos confiar en Dios, debemos creer, debemos seguir, eso es fácil. Pero veamos de una forma práctica cómo el Señor quiere que nosotros nos involucremos en la Gran Comisión. Así que si puede tomar notitas, aquí hay algo interesante que podemos ver en la Escritura. Porque Jesús, cuando buscó a sus discípulos, ¿por qué Jesús buscó discípulos en primer lugar? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, fue a buscar discípulos, ayudantes, amigos, llámalo como quiera? ¿Por qué? ¿Porque Él los necesitaba? ¿Porque eran indispensables? Porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo voy a nacer el año 0, aunque suene extraño, voy a nacer ese año, porque en ese año van a estar 12 personas que son justo las indicadas, las personas que yo necesito, las personas más hábiles y capaces de todos los tiempos. ¿Ustedes creen que Jesús pensó eso? No. Jesús no vino a la tierra a buscar los discípulos porque Él realmente los necesitaba. Y eso es importante, porque nosotros somos discípulos, somos siervos, no porque el Señor nos necesitaba, sino que porque nosotros lo necesitábamos. Nosotros necesitábamos a nuestro Señor. Y por eso Él también nos llamó. Uno de los tantos misterios de por qué nos llamó es un tema complejo, pero una cosa es segura, necesitábamos a Dios. Necesitábamos a Dios. Y sus discípulos no eran la excepción. Pero lo interesante es que Dios, Jesús, no llamó a sus discípulos para decirles, ¿saben qué, chiquillos? Miren, vamos a hacer esto. Yo voy a viajar por todas las naciones y ustedes van a ser mis 12. Y ustedes van a ser los regalones. Los van a tratar bien, les van a dar harta comida, van a conocer personas importantes. ¿Ya? Ustedes me hacen barra. No, Jesús no los llamó así. Si nosotros vamos a la Escritura, Mateo 4, versículo 19, dice, venid en pos de mí. Si quiere, búsquelo, no hay problema, para que me crean. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está la razón. Jesús llamó a los 12 porque los quería involucrar en el ministerio. Jesús no quería tener unos fans, no quería agrandar su ego, no quería tener una buena reputación y para eso necesitaba discípulos. No, Jesús buscó a sus discípulos porque eran personas que Él quería involucrar en el ministerio. Y si tú estás acá, no importa la edad, no importa quién eres, si tú estás acá es porque Dios te quiere involucrar. Involucrar. La pregunta es cómo. Y vamos a ir viendo eso también. Desde el principio el Señor ha tenido eso en su mente. Que nosotros, aquellos que hemos creído, no solamente nos unamos a un grupo de fans, a una página en Facebook y decir, me gusta Jesús, no, sino que podamos ser parte de su iglesia. Podamos ser parte de lo que Él quiere hacer en este mundo. Y el plan que Él tiene para la iglesia es un plan tremendo. Tremendo.
Lamentablemente no siempre lo vivimos como que fuera algo tremendo. Vamos a ver cuatro formas en que Jesús involucró a sus discípulos. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? En distintas etapas. Así que si tú piensas, pero es que esto es para ya los más espirituales, no. Vamos a ver cómo Jesús involucró de cuatro formas distintas a sus discípulos, en distintas etapas de la vida de estas personas. Cómo Él los involucró. Y obviamente, para que veamos nosotros cómo podemos nosotros también involucrarnos. Seas una persona nueva, seas una persona capacitada, entrenada, lleves muchos años, qué sé yo, líder, no importa. Vamos a ver cuatro formas en las que Jesús involucró a los que eran sus discípulos en el ministerio. Y vamos a partir con la forma más sencilla. ¿Cómo involucró Jesús a sus discípulos? Los llamó a que lo siguieran y que fueran testigos, que lo vieran, que escucharan, que aprendieran. No vamos a ver un versículo porque básicamente esa fue la vida de los apóstoles, ¿ya? Si quieren saber más de esto, vean los evangelios, les recomiendo Lucas. Hay harto detalle sobre la vida de los apóstoles, de los discípulos. Y ellos caminaron con Jesús, comieron con Él, lo vieron, se rieron con Él, pero también lo escucharon. Escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros y comprobaron que lo que Él decía no solamente sonaba bonito, porque la gente se maravillaba cuando Jesús hablaba, pero yo creo que los discípulos también se maravillaban cuando Él hacía, cuando Él vivía. Entonces la primera parte, ¿cómo puedes tú involucrarte en este ministerio que parece algo tan lejano, tan difícil? La primera forma es, ven, escucha, aprende, conoce. ¿Y qué mejor lugar que la iglesia? ¿Qué mejor lugar que la iglesia para escuchar de Dios, para aprender de Él, para poder ver a otros hermanos cómo sirven? Y de eso ya es una forma de involucrarse. ¿No piensas que no? Por lo tanto, si ni siquiera venimos a las reuniones, si ni siquiera leemos la palabra, si ni siquiera estamos estudiando o conociendo al Señor, menos pensar que vamos a estar predicando a las otras personas el Evangelio. Imposible. Involúcrate, ven, aprende, haz preguntas, estudia, mira a otros, mira hermanos que sirven, mira cómo sirven, pregúntales también, involúcrate, así como los apóstoles se involucraron en el ministerio de Jesús. Entonces ahí tenemos una forma. Esto es algo que los pequeñitos pueden hacer, esto es algo que los nuevos pueden hacer, esto es algo que los que están desanimados pueden hacer. Todos podemos volver al Señor, a la iglesia y participar. ¿Se entendió el primer punto? Pero eso no es todo. Supongamos ya, yo vengo a la iglesia, estoy escuchando, estoy estudiando, estoy compartiendo con otra persona que hace cosas, que sirve, pero eso es todo. No, hay más. Vamos de a poco, pero avanzando. Hay más. Hay algo que Jesús hizo con sus discípulos. Él los hacía participar e involucrarse con el ministerio. De a poquito, pero los hacía involucrarse. Miren, este pasaje es fantástico y está en Juan capítulo 6. Por favor, acompáñenme. Este sí quiero que lo leamos juntos. Juan capítulo 6, versículo 5. La alimentación de los 5.000, yo creo que es un pasaje conocido. Pero quiero que ahora no nos centremos en el milagro en sí, ¿ya? Sino que quiero que nos centremos en cómo era la interacción de Jesús con sus discípulos, ¿ya? Veamos cómo Él los invitaba a participar. Y dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Usted cree que Jesús realmente no tenía idea? ¿No sabía? ¿Lo pilló esto por sorpresa? No, era una invitación, sutil, pero era una invitación.
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía. Pero no dice, ustedes ahí, tranquilos, 12, miradme hacer los milagros de siempre y maravillaos. No, Jesús no les dijo eso, les dijo, oigan, cabros, ¿cómo lo hacemos? Son hartos. ¿Cómo van a comer? Y yo creo que ahí ellos estaban pensando, buena pregunta. Oye, ¿tendrá abierto la señora María el kiosco para ir a comprarle pan? No, estamos lejos. Lo involucraba. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí tenemos la típica salida. No se puede, tiramos un argumento. No, es que sabéis que necesitamos tanto para hacerlo. No se puede, ya. No se puede, no se puede, ya, vámonos para la casa. Al tiro, el tiro. El clásico argumento de, no, es que miremos las dificultades, esto es imposible. No hagamos nada mejor. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Ya. El segundo dijo, esto es difícil, pero veamos qué tenemos. Contemos las chauchas, veamos qué tenemos y juntemos todo. Y obviamente lo que juntaron en sus propias fuerzas fue insignificante. Pero lo interesante es la respuesta del Señor ante eso. Jesús no quería que ellos hicieran el milagro, no esperaba que ellos realmente pudieran lograr esta misión, y ese es el truco. Nosotros vamos a ver los desafíos del Señor y vamos a pensar, es que esto es imposible, y sabes que el Señor no quiere que seas tú el que lo resuelva, quiere que tengas la iniciativa nomás, que te atrevas. Y juntaron para 5.000 personas un par de pescaditos, un par de pancitos, que era lo que tenían, y dice, entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha gente en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. O sea, eran 5.000 varones, imaginemos cuánto eran en total, considerando las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Fíjense bien en eso. ¿Los repartió entre la gente? No, entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús puede haberle dicho, oye Andrés, pero ¿cómo me traí un par de panes y un par de pescados? ¿Cómo se te ocurre? Ya sabes qué más, anda a sentarte. No, déjalo ahí nomás. Si vas a hacer las cosas mal, mejor no lo hagas. No, déjame a mí. No, Jesús no hizo eso. Jesús dijo, ya, bien, mándelos a sentarse. Ya, ok. Ya, ahora repartan ustedes. Ok. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Una locura. El Señor lo hizo. ¿Pero a quién usó? A sus discípulos. Y ahí está el segundo punto. ¿Cómo involucró Jesús a sus discípulos en el ministerio, en su voluntad? Los hizo participar, los hizo involucrarse en pequeñas responsabilidades. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti? Si ya estás oyendo, si ya estás participando, si ya estás conociendo, Dios quiere que te atrevas. Pequeñas responsabilidades, pequeños pasos. ¿En qué ayudo? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo servir? ¿Saben qué? Yo tengo un auto, puedo ir a dejar a tal persona a su casa. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Creo que tengo alimentos no perecibles en mi casa que puedo compartir con gozo. ¿Por qué no? ¿Saben qué? La iglesia está harto sucia. Yo puedo venir un día y limpiar el piso. Me duele la espalda, así que no puedo hacer tal vez esto, pero puedo tal vez hacer esto otro. ¿Por qué no? ¿Ven? No parece tan difícil. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Saben qué? Esta persona tal vez necesita que la llame. Le voy a decir al pastor, no, llámelo usted. ¿Qué tan difícil es? Obviamente el Señor va a obrar en su gracia y Él va a hacer grandes cosas con eso. Pero nosotros tenemos que tomar estos panes y estos peces
y dárselo al Señor. Y yo sé que da vergüenza, porque uno dice, pero es que tengo tan poco que ofrecer, ¿qué voy a darle al Señor? ¿Qué puedo yo ofrecer? No sé hablar, no sé esto, no puedo aquí, no soy hábil. El Señor no quiere la solución, el Señor quiere tu corazón. Eso es todo. ¿Qué creas? ¿Qué creas? Ahí está el segundo punto. Tercer punto, cómo el Señor involucraba a sus discípulos. Ya, ellos estaban ahí, escuchaban, eran testigos, aprendían, absorbían. Ellos de a poco se iban motivando, iban participando, se les daban pequeñas responsabilidades. Pero llegó un punto en donde se les delegó, donde Jesús mismo les delegó responsabilidades y los enviaba. ¿Se acuerdan que yo iba y echaba demonios y predicaba acerca del reino y sanaba enfermos? ¿Por qué no lo haces tú, Pedro? ¿Por qué no vas tú, Juan? Vayan. Yo les doy mi autoridad. Vayan, háganlo. Y ahí tenemos otro pasaje que se encuentra en Marcos. Acompáñenme también. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el Señor les asignó una gran responsabilidad y los delegó. Pero ellos no iban solos, el Señor estaba mirando. Tal vez no estaba ahí físicamente, pero el Señor estaba ahí pendiente de todo. Y Él sabía todo. Y se imaginan los discípulos nunca hubiesen estado con Él. ¿Se imaginan los discípulos nunca le hubiesen ayudado de alguna forma en su ministerio? ¿Se imaginan? Ellos habrían dicho, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir y vamos a hacer estas cosas si no somos magos? No sé, pues. Pero ellos ya habían aprendido, ya habían visto, ya habían compartido. Por eso que no te extrañe que si ni siquiera participamos de la iglesia, si no estamos ni ahí, si no estamos leyendo, que de repente sintamos que no somos capaces de hacer nada por el Señor. Lógico, porque debemos partir en la comunión. Debemos partir, y la comunión no solo entre nosotros, con Él, ¿ya? Con su palabra. Sino lógico que van a llegar desafíos más grandes y vamos a decir, es que yo no puedo. Pero los discípulos fueron y volvieron contentos, volvieron maravillados, volvieron a decirle, Señor, fuimos a tal pueblo y la gente creía y los demonios salían y los enfermos eran sanados y estaban así, pero wow. Como cuando uno puede servir al Señor en algo que creyó que no era capaz. ¿Les ha pasado alguna vez algún desafío que alguien le haya dicho, hermano, ¿por qué no me ayuda en esto? Porque yo no puedo. No, dale nomás. Y de repente, ¡pum! Se pudo. Y el gozo que uno siente de haber sido parte de la voluntad del Señor, de haber dicho, oh, puedes servir en esto. Y dije cosas que nunca pensé que iba a decir, yo no sé ni de dónde salían esas palabras. Hice cosas con las manos que yo pensé que jamás iba a poder hacer y mira el Señor cómo me usó. Gozo, gozo por servir al Señor. Pero eso no es magia, no viene de la nada. Parece que involucrarse. Entonces, aquellos que ya estén sirviendo en pequeñas cosas y sientan que viene una gran responsabilidad, un gran ministerio o algo que piensen que no son capaces, están pensando de forma correcta. No somos capaces, es verdad, pero Él prometió que lo iba a hacer en nosotros. Y van a comprobar, yo se los garantizo, lo van a comprobar, cómo el Señor los va a usar y va a ser algo increíble. Pero eso no fue todo. Hubo una cuarta forma en que Él usó a sus discípulos, que ya habían escuchado, ya habían compartido, que ya habían empezado a servir, que ya se les fueron delegando responsabilidades. Jesús los dejó a cargo de la obra. Jesús los dejó a cargo de la obra, para que ahora ellos guiaran a otros. Ahora ya no se trata de lo que ellos pueden hacer, se trata de cómo los discípulos empezaron a involucrar a otra gente. ¿Por qué los discípulos predicaban el Evangelio? ¿Por qué los discípulos llamaban a la gente a congregarse en su nombre? ¿Porque querían fama? ¿Reputación? No, querían que estas personas también se involucraran.
¿Se dan cuenta cómo ahora se empieza a repetir el ciclo? Y nosotros vemos en Hechos, capítulo 2, cómo era la forma en que los siervos, los discípulos servían ya cuando el Señor no estaba. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro estaba predicando, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estas personas empezaron a aprender, a ver, a compartir, a escuchar. En la comunión unos con otros, ¿se fijan? En el partimiento del pan, tal vez empezaban ellos también a servir de a poquito. Y en las oraciones. Y así es como se repite el ciclo. No estamos aquí por arte de magia. Estamos aquí porque Dios usa a su gente y la ha usado por más de 2000 años y la seguirá usando hasta que Él vuelva. Porque eso es la gran comisión. Eso es la gran comisión. Y tú eres parte de eso. Yo soy parte de eso también. Entonces aquí vemos 4 formas en las que, no importa la etapa en la que estés, Dios puede involucrarte. Los voy a repetir, y sé que ya es cargante, pero necesito que quede súper claro. Dios te puede usar a ti si te involucras, si participas, si compartes. Y si ya lo estás haciendo, bueno, Dios te quiere usar también sirviendo. Sirviendo. No estamos diciendo que dejes tu trabajo y te vayas a predicar el evangelio a Wakanda. No, solamente que estés ahí y que sirvas. No tienes que renunciar a tu trabajo, a menos que el Señor te lo diga, pero ese no es el llamado. Servir. Y si ya estás sirviendo, comprométete a trabajar para el Señor, aceptar nuevos desafíos, grandes responsabilidades, que dan miedo, pero el Señor quiere usarnos. Y si ya estás a cargo de esta gran responsabilidad, bueno, empieza a buscar a otros también, que puedas enseñarles, que puedan aprender, que puedas ser un ejemplo para estas personas. En la Biblia vemos cómo dice que las personas mayores enseñan a los más jóvenes. ¿Ven? No se trata solo de mi relación con Dios, se trata también de cómo yo puedo involucrar a otros también. Yo ya estoy comprometido, yo ya estoy participando, pero no se trata de ti, se trata de cómo tú también puedes motivar a otros. ¿Sabes qué? Hermano, tal día voy a ir a limpiar la iglesia. ¿Me acompañáis? Uy, no se me había ocurrido. Ya, déjame ver. Ya, vamos. Yo te invito a un sándwich, ya, una Coca-Cola, no sé. Y así se empieza. ¿Ven? Todos nos podemos involucrar con el Evangelio, con el servicio, con el amor. La Gran Comisión no es algo que nosotros podamos ignorar. Hay 2 razones de por qué la Gran Comisión no está funcionando. No digo que está equivocada, que es un error, no, pero no está andando como debería. Y la primera razón de por qué tal vez nosotros hemos fallado un poco en el tema de la Gran Comisión es porque no nos hemos involucrado de la forma correcta. Ya vimos 4 formas prácticas en cómo podemos involucrarnos. Y hay una segunda razón de por qué la Gran Comisión tal vez no está andando como debería. ¿Se acuerdan cuando partí leyendo Mateo 28? ¿Sí? Cuando comenzamos. Bueno, yo hice algo que no se debe hacer. No sé si lo notaron. Cuando partí leyendo Mateo 28
hice algo que no se debe hacer. Y lamentablemente es algo que siempre se hace. Partí leyendo, por tanto, id. Y la pregunta es, ¿por tanto qué? ¿Usted sabe lo que significa por tanto? Es un conector que nos dice, dado a todo lo anterior que se dijo, esta es la conclusión, esta es la consecuencia. Hermanos, nunca hagamos eso, es peligroso. Porque la palabra no fue escrita así nomás. Hay algo que viene antes que es tremendamente importante. Es tan importante lo que viene antes que la conclusión natural de todas las cosas es ir y hacer discípulos. ¿Y cuál es ese mensaje que nos saltamos? Y esta es la segunda razón por qué de repente fallamos con la Gran Comisión. Porque el 18 dice, y Jesús se acercó. Vamos a leerlo entero, dice el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Me encanta esta parte de acá, porque dice, y algunos dudaban, porque es real, ¿ya? No es todo perfecto, todo bonito, no, es bastante real el texto. Algunos estaban maravillados y algunos otros dudaban, porque así somos, así somos. Pero a pesar de eso Jesús, miren lo que dice el 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad, poder, autoridad, dominio, me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús hace un preámbulo diciendo, miren, lo que les voy a decir ahora, yo sé que puede sonar una locura, pero miren, yo se los estoy diciendo por algo, y es porque yo tengo todo el poder y la autoridad para decir la locura que les voy a decir ahora. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos quedamos con ese versículo nomás. Yo he ido a muchas conferencias misioneras y siempre veo el versículo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Y claro, pues ahí vemos ese versículo y decimos, ya, qué bonita la conferencia misionera, oremos por los misioneros, porque no hemos entendido lo otro, que toda potestad le fue dada a Jesús. Él no está hablando por hablar. Él sabe que tiene el poder de hacer lo que vamos a hacer. Y es hermoso este pasaje porque termina de la misma forma. Termina con un recordatorio tremendamente importante, diciéndolo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el secreto de la Gran Comisión. No se trata de cómo yo voy a ir y le voy a predicar a mi vecina, cómo yo voy a ir y le voy a decir a mi compañero de trabajo. No, se trata de cómo yo voy a entender que es el Señor el que tiene la autoridad de enviarme. No me estoy mandando solo, Él tiene autoridad, tiene poder y me está enviando. Y además de eso, Él me garantiza que no voy a estar solo. Cuando yo hable, cuando enseñe, cuando anime, cuando comparta, cuando sirva, no voy a estar solo. Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ¿saben qué? Yo estaba leyendo este pasaje y entendí algo que en verdad es muy sencillo, pero nunca me había dado cuenta. Cuando dice hasta el fin del mundo, no está hablando de un lugar físico. El fin del mundo, Magallanes. No. La punta, el cerro, Timbuktu. Eso no es el fin del mundo. El fin del mundo es el fin del mundo. No sé si me entiende. Cuando el mundo se acabe, cuando ya no haya más, cuando todo haya llegado a su fin. Él dice que hasta ese entonces Él va a estar con nosotros. ¡Wow! El Señor va a estar conmigo todos los días, en todo lugar, hasta que el mundo se acabe. En otras palabras, es otra forma de decir siempre. Ni te preocupes, porque siempre voy a estar contigo, hasta que vuelva. ¿Y saben por qué es importante esa aclaración? Porque cometemos ese error. Pensamos que la Gran Comisión siempre, China, África, qué sé yo, la ventana 1040. Ir no se trata de maletas, aviones. Ir se trata de dar un paso. Vecina, vecino, amigo, amiga, familia, compañero de trabajo, hijo,
hija. Eso es ir. Dios puede mandar a algunos, lejísimos, sí, pero fíjense en algo, la mayoría de las personas que servían en Hechos, con excepción de Pablo y otras personas, la mayoría de ellos predicaban el evangelio donde estaban. No era que todos eran misioneros, no era que todos pescaban todo y ofrendas y se iban y oremos por él. No, eran los menos. No digo que no se haga, fantástico, pero la gran comisión para ti, a menos de que el Señor te haya llamado a algo muy específico, es donde estés, comparte el evangelio. Y ya entendemos ya que no corre él, es que yo no puedo, eso no es para mí. No, ya no corre. Porque Él te dio autoridad para hacerlo y porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las dos razones de por qué no siempre hacemos potente esta gran comisión. Y ya para ir terminando, porque hemos hablado de cómo nosotros podemos involucrarnos con el ministerio, con la gran comisión, con el servicio. Pero veamos de forma rápida en qué consiste esta gran comisión, ¿ya? Y con esto terminamos. Lo primero que dice es id. Id es una acción, es hacer. No es solamente saber, entender el evangelio, no, es vivirlo, es llevarlo, comunicarlo. Después dice, haced discípulos. Y esto también es súper importante, porque yo sé que en muchos lados se hace harto énfasis al evangelismo. Harto énfasis al evangelismo. Pero discípulo no es lo mismo que haber dicho aceptar a Jesús o a alguien que cree en Jesús. Discípulo ya hemos visto hartos versículos. Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No sé lo que yo digo. El discípulo es aquel que hace. Bueno, la tarea es más ardua, porque no solo debemos predicar el evangelio, sino que debemos predicarlo y enseñarlo de tal forma que esta persona va a querer seguir al Señor. No solo decir, ya, yo creo, levanto la mano, un alma para Cristo. No, es también, ¿sabes qué? Yo ya he entendido, he pasado tiempo contigo, te he visto, he aprendido y yo también quiero obedecer al Señor, yo también quiero vivir como vives tú. Ah, nadie me dijo eso. Pero dice, hacer discípulos, no solo predicar el evangelio, discípulos. Y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizándolos, o sea, no solamente dilo, sino que también una manifestación pública. ¿Y qué es el bautismo? Es una muestra de obediencia pública, es decir, yo aquí estoy dando testimonio, que realmente renuncio a mi vida anterior y quiero seguir al Señor. Entonces, no es solamente, repartamos folletos, que no está mal, pero no es lo único. Nosotros fuimos llamados a buscar personas, somos pescadores de hombres y el pescador de verdad, no el pescador deportivo, no pesca para dejar el pescadito libre. ¿Se fijan? El pescado lo toma, se lo lleva, lo prepara y hace algo con eso. ¿Se fijan? Nosotros somos ese tipo de pescadores. No fuimos llamados a ser evangelizadores deportivos. Listo, prediqué 1, 2, 3 veces, chaval, ya lo hice ya. No, fuimos llamados a pescar a esa persona. ¿Me entienden? Y es interesante porque dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí no estamos hablando de un conjuro mágico que va a sellar a la persona para... No. Y a veces pensamos eso, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, et nomine Patris Filii Spiritus Sancti. Y no significa como un conjuro. ¿Saben lo que significa en el nombre de? ¿Ustedes han ido alguna vez a nombre de alguien? Hola, disculpe, vengo a nombre de don tanto, me dijo que le pasara esto. Eso es en nombre de. Cuando uno va en nombre de alguien, significa que vas con el respaldo de esa persona. Alguien que va a hacer un cheque. Yo trabajé una vez vendiendo ropa en Patronato y me acuerdo que tenía que ir al banco a hacer cheques en nombre de la señora Isabel. Vengo en nombre de la señora Isabel y estoy entregando este cheque. ¿Qué significa eso? Que la señora Isabel sabe que me mandó. No se va a desayunar. Oh, ¿y la plata qué pasó? Eso es ir en nombre de alguien. Cuando nosotros bautizamos y hacemos todo esto en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, es porque
Dios nos autoriza y respalda y acompaña para que lo hagamos. En otras palabras, no nos estamos mandando solos. Esto no es el cuento de la iglesia que a alguien se le ocurrió y hagámoslo entretenido. 2000 años. 2000 años. Y Dios nos dice, háganlo con mi nombre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Firma. Autorizado. Así que usted es una persona autorizada. Autorizada. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y saben qué? Este es otro error que a veces cometemos. Pensamos que nosotros tenemos que enseñar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Creo que es la musiquita de, ya Miguel, córtala, te está ahí alargando mucho, hace hambre, pero ya estamos terminando, lo prometo. Buen tema, ¿eh? Jazz. Cuando se nos manda a que enseñemos todas las cosas que Él ha mandado, eso es, hermanos, lo que nosotros debemos enseñar como iglesia. Lo que el Señor, Jesús, nos ha mandado. Y ese es el problema, que a veces la iglesia, no digo esta, sino que la iglesia en general, yo veo mucho que pierde su tiempo enseñando no las cosas que el Señor ha mandado, sino que enseñando moralidad. No, es que cómo se te ocurre que la homosexualidad y el aborto y la legalización de las drogas y cómo es posible y hagamos una bandera de lucha y vamos todos a la moneda y predicamos eso. No veo eso que eran las palabras de Jesús. Jesús enseñaba sobre el arrepentimiento, no sobre esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No, el cristiano no debe hacer esto, ni esto, ni esto. Y te gusta esta música, menos tampoco. Y hace esto, no, tampoco. Y pensamos que el cristianismo se trata de eso. Y las iglesias proclaman y exhortan al mundo, les demanda moralidad a un mundo que es inmoral. Es absurdo. El cristiano, la iglesia, debe proclamar a Jesús. No ir en contra de leyes de moralidad y cosas así, porque el mundo va a hacer lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que los puede cambiar? ¿Dejar de fumar? ¿Dejar de abortar? ¿Eso les va a cambiar la vida? Conocer al Señor. Conocer al Señor. Y Jesús enseñaba sobre eso, sobre el arrepentimiento, sobre la fe, sobre el servicio, sobre el amor. Eso nosotros debemos enseñar a otros. Lo demás, el Espíritu va a ir hablando también a tu vida y te va a dar discernimiento. Pero no enseñemos tanta moralidad, enseñemos al Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que algunos pueden pensar, ya, pero esto del fin del mundo, ya han pasado 2000 años, tal vez nunca ocurre. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Y Pedro habló de esto. Habló de estas cosas porque habían varios que dudaban y algunos hasta se burlaban de la segunda venida del Señor. Y muchos se van a burlar de ti cuando tú digas que Cristo viene. Se van a burlar de ti. Pero Pedro dijo en su segunda carta, que no la encuentro, ahí está, en su segunda carta, dijo en el capítulo 3, versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, van a andar según sus placeres, según su maldad, según lo que les provoca la gana. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida, de su regreso, de todas estas cosas que ustedes, los cristianos, andan diciendo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oye, pero si todo sigue igual, nada ha cambiado. No tienen ni idea cómo era el mundo antes. No tienen ni idea qué fue lo que pasó cuando Dios creó los cielos y la tierra. No tienen ni idea. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por las aguas subsiste. Y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Esto para darnos ánimo, que somos constantemente atacados y burlados por nuestras creencias.
Dice el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo hermoso de la Gran Comisión? El Señor le ha dado una oportunidad única al mundo para que le conozca, y lo está esperando, y lo está esperando. Si el Señor hubiese llegado tal vez hace 15 años, ¿tú estarías con Él? Hace 10 años, tus hijos, tus hermanos en la fe, ¿estarían ahí? Hace 5 años. ¿Y si llega hoy? ¿Qué va a pasar con Julián? ¿El Nico? Así que no tomemos su promesa como, oye, que se demora el Señor en llegar. Tomémoslo como es una oportunidad para que ellos los conozcan. Y no hablemos solo de Julián y el Nico, que hay de ti. Si llega hoy, a lo mejor tú que estás viendo el video, si llega hoy, ¿tú vas a estar con Él? ¿Sabes qué? Te puedes burlar de que, oh, el Señor que no ha venido y que dicen que va a venir, y ¿sabes qué? El Señor te está esperando a ti. O a lo mejor has dudado y has dicho, ¿sabes qué? Esto lo entiendo y quiero creer, pero me cuesta. El Señor te está esperando a ti. Y este es el momento, porque el día de la salvación es hoy. Hoy día tú puedes creer, tú puedes formar parte, porque Dios te ha estado esperando. Y no sabemos por cuánto tiempo más, porque Él no retarda su promesa. Así que esta es la oportunidad que el Señor puede salvar. Y si tú ya eres salvo, este es el día donde puedes salvar a los tuyos y quiere usarte a ti también. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por considerarnos, Señor, porque a veces pensamos que a veces ser cristiano es simplemente venir y hacer las cosas que uno siempre hace, pero tú nos muestras en tu palabra que has hecho un plan del cual quieres que todos participemos, Señor. Porque tú estás esperando a los que no han creído y podemos llegar a ellos, Señor. No porque seamos capaces, sino que porque en tu palabra, Señor, tú nos diste autoridad para hacerlo y tú vas a estar con nosotros. Gracias, Señor, por eso, porque siendo pecadores, tú un día te detuviste en nosotros y nos llamaste, Señor. Y hoy día hijos tuyos somos y queremos servirte. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos a esforzarnos en esto, que no es sencillo, pero tú vas a estar con nosotros. Danos valor para enfrentar aquello que nos aterra, que nos da miedo, pero tú vas a estar con nosotros, Señor. Gracias por esto. Y si alguna persona ha escuchado esto y todavía no ha tomado una decisión, aún no está convencido, te ruego que ablandes su corazón, porque hoy es el día en que tú puedes salvarlo. Puedes llamarlo a ser parte de tus planes, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.